Muchas gracias Carlos por pasarme el micrófono, por pasarme la cámara, para hacer la bienvenida. Bienvenidos sean todos ustedes a este webinar, una palabra relativamente nueva en nuestro, usada en español, y yo creo que en inglés eso no lo teníamos hasta hace poco, pero las circunstancias nos han llevado a esto y afortunadamente se ha podido sacar provecho. En esta ocasión, nuevamente darle la bienvenida, vamos a tener la participación del doctor Víctor Valdés, que nos da mucho gusto, en el cual nos hará una presentación con el título de Aplicaciones prácticas de fibras insolubles en la producción avícola. Por favor, la siguiente. A manera, y va a ser una pequeña semblanza, también es importante que sepan quién está detrás del producto o de la línea de productos de nutrición animal. A manera de semblanza les quiero comentar que Rettenmeier es una empresa fundada en 1878. Yo a la gente de México les comento que cuando se fundó la empresa, Porfirio Díaz ya cabalgaba por los campos del sur de México. Ya había muerto hace poco tiempo Benito Juárez, ¿no? Pero tiene mucho tiempo. Es una empresa con actividades a nivel global, es una empresa familiar gestionada por los dueños. Es importante esta parte porque los dueños en la historia de más de 140 años de esta empresa siempre han estado detrás de la empresa, siempre la han gestionado y nunca ha sido una empresa que haya perdido esa tradición. Es una empresa con un crecimiento sumamente dinámico. Hemos crecido en muchas direcciones, en muchas líneas de productos. Tenemos una red de distribución global muy completa que veremos en una siguiente slide. Y contamos con una visión de socios tecnológicos a largo plazo. No nos vemos como proveedores de momento o de aprovechar una cierta situación en el mercado. Somos y siempre queremos ser socios a largo plazo. La que sigue, si es tan amable, por favor, Ana. Cuando les comentaba que este es un beneficio que aportamos a nuestros clientes y que nos permite tener una participación importante a nivel mundial, es que contamos con una red global bien establecida para brindar servicio y productos disponibles. Contamos con más de 200 representaciones a nivel mundial, ya sea vía oficinas directas, subsidiarias, distribuidores, en general socios que nos ayudan a hacer llegar los productos a prácticamente todo el mundo. Ahí en los puntitos pueden ver que tenemos producciones en diferentes lados del mundo. Tenemos, como comenté, oficinas y centros de aplicación y centros de investigación y desarrollo. La que sigue, por favor. A manera un poquito de información, quiero que sepan que el grupo JRS está organizado en 3 grandes divisiones. Estas 3 grandes divisiones son Life Science, la otra es Fiber Solution y la tercera es productos de consumo. La que sigue, por favor. En Life Science, que es, por cierto, donde pueden ver subrayado que hay una unidad de negocio que se llama nutrición animal, tenemos lo que es la parte de excipientes, que es todo lo que se utiliza para hacer medicamentos que no son el activo farmacéutico. Estoy seguro que todos los días, ya sea en una vitamina o en un analgésico, han tomado un producto que lleva, algún medicamento que lleva productos nuestros. Estamos también en una unidad de negocio que son recubrimientos. Las tabletas, los sólidos orales que tomamos son de muchos colorcitos. Nosotros hacemos y fabricamos todos estos colorcitos que para diferentes fines llevan las tabletas. La división alimentos, que es la parte de alimento, pero alimento humano. ¿Sí? Alimento todo lo que son esas empresas como Unilever, Bimbo, Kellogg's, etcétera, son clientes nuestros. Nutrición animal, que por supuesto es donde nos vamos a enfocar y es donde nos va a apoyar el doctor Valdés. Y cuidado personal, que básicamente toma la parte de los productos que van a la aplicación cosmética. La que sigue, por favor. En la parte que denominamos, en la división que denominamos Fiber Solution, tenemos una división que es filtración, que es básicamente diferentes productos que van a retener los sólidos en procesos donde se manejan líquidos y que queremos retener los sólidos, ya sea porque el líquido es el valioso o el sólido es el valioso. Una división química donde destacan varias aplicaciones, una aplicación industrial donde la más importante es la que tiene que ver con construcción, morteros, pinturas, impermeabilizantes. Una aplicación que le llamamos técnica, donde tenemos ahí muchísimas aplicaciones diferentes, entre las que destacan
los materiales o los lechos, pero para los animales de laboratorio, no para las mascotas. La parte de construcción de carreteras, no hacemos carreteras, pero suministramos aditivos para todos aquellos que fabrican carreteras a base de asfalto, son estabilizadores. La parte de refinación, es decir, recibimos productos casi terminados de nuestros clientes y les damos la última confección vía molienda, separación, peletizado, etcétera. Y una división que denominamos innovación, que toma todas las ideas e inquietudes que tienen nuestros clientes y las trabajamos, esas ideas, y si es posible, por supuesto, desarrollamos productos que posteriormente pasamos a alguna unidad de negocio para que ya la trabaje de manera directa. Y finalmente, dentro de estas tres divisiones, tenemos la que sigue, por favor, Ana, una parte que le llamamos Consumer Products, que es realmente excepcional porque todo lo que les he mencionado somos proveedores de materias primas, pero en esta división lo que vendemos o lo que tenemos son productos terminados que van a las mascotas y no son alimentos, son lo que le denominamos lechos para animales, principalmente el más importante es lechos para gatos, o lo que en muchos lugares le llaman arenas para gatos. Nosotros no les llamamos arenas porque no son materiales minerales, sino son orgánicos, por eso son lechos para gatos de muy alta funcionalidad. El que los prueba una vez no los deja nunca más, el dueño es feliz, y para otras especies más pequeñas. Todo esto constituye nuestra organización, como les comento, en tres divisiones. Nuestra oficina central está localizada en Rosenberg, en un lugar que se llama Holzmühle. Holzmühle en alemán significa molino de madera, y es ahí donde tenemos nuestras oficinas centrales. Además de estas, que es la planta también más grande y oficina central, contamos con 75 plantas, más de 75 plantas en todo el mundo, varias en Europa, algunas en Asia, Estados Unidos, y una en México, que para los que conocen México o los que están en México, está localizada en un pueblo que se llama Zacapu, en el estado de Michoacán. En esta planta fabricamos varios productos, entre ellos está el producto del que vamos a platicar ahora en nutrición animal. La que sigue, por favor. Importante y también muy rápido, sin querer tomar mucho tiempo, vuelvo a reiterar, tenemos centros de aplicación y de pruebas, tenemos 7 laboratorios de investigación y desarrollo, contamos con plantas piloto para diferentes aplicaciones, incluyendo, por ejemplo, una que es muy completa para lo que es alimentos para mascotas, y contamos, y esto es bien importante, nos acercamos y contamos con una cooperación estrecha con universidades prestigiosas a nivel mundial y centros de investigación especializados para hacer estudios que nosotros no podemos realizar y también para darle validez a lo que teóricamente, a lo que nuestras investigaciones nos dicen que nuestros productos a manera de funcionalidad aportan a los productos o a los procesos de nuestros clientes. Finalmente, también es importante mencionar que en nuestras plantas contamos con todas las certificaciones necesarias para participar en un mercado como el de ustedes, que es el de la nutrición animal, con muchos controles, así como otros como el farmacéutico y el de, por supuesto, la alimentación humana. La que sigue, por favor. Parece que es la última. Es así. Pues, nuevamente, les recuerdo, mi nombre es Juan José Guadarrama, director de Rettenmeier aquí en México. Les doy la bienvenida nuevamente y me da un gusto tenerlos a todos participando y le pasamos el micrófono, la cámara, a quien es la estrella de este show, que es el doctor Valdés, a quien le doy nuevamente las gracias por su cooperación con nosotros en este evento. Que tengan un buen evento, que les parezca interesante y mucha suerte. Buen día. Ingeniero, pues muchísimas gracias por su participación, por compartir esta valiosa información para todos nosotros. Bueno, sin más preámbulo, ahora sí vamos con la participación estelar del doctor Víctor Valdés. El doctor Víctor Manuel Valdés Narváez es ingeniero agrónomo zootecnista, es maestro en ciencias en nutrición animal por la Universidad Autónoma de Chapingo, tiene un doctorado en ciencias en recursos genéticos y productividad por el Colegio de Posgraduados. Y bueno, ha trabajado en diferentes industrias, ¿no? Entre ellos la empresa Alimentos Balanceados de Pénjamo, aquí en México. Del 2005 al 2007 fue nutricionista y gerente de servicios técnicos. Trabajó en Trouw Nutrition México, 2007 a 2017. Fue el nutriólogo de aves, también coordinador y tenía a cargo todo el departamento de aves en esta empresa.
y actualmente se desempeña como consultor en nutrición y producción animal. Tiene mucha experiencia el doctor, aparte de ser una gran persona, es un muy buen amigo de todos nosotros. Y bueno, pues sin más preámbulo, lo dejamos con ustedes al doctor Víctor. Adelante, Víctor. Mucho éxito, bienvenido y nuevamente estamos a sus órdenes. Gracias por participar. Gracias, Carlos, por la presentación y también gracias a Rettenmeier por la oportunidad de compartir este espacio con varios de los técnicos y profesionales de varios países, no solamente México. Y bueno, a los asistentes también, aunque no los puedo ver, agradezco el que dediquen este tiempo a hablar de este tema, que es la fibra. Y bueno, en realidad, cuando hablamos de fibra en nutrición de aves, es un poco más difícil que hablar de algunos otros componentes del alimento, como serían aminoácidos o tal vez la energía misma, porque es un tema bastante complejo. Inclusive si ustedes revisan algunos boletines técnicos, algunos artículos de divulgación, se darán cuenta de que se le llama a la fibra el ingrediente o el nutriente olvidado. ¿Por qué? Porque si hacemos un recuento de la cantidad de investigaciones que se han generado durante el siglo pasado en lo que tiene que ver con fibra en nutrición de aves, casi no se habla de este material. En cambio, cuando nosotros volteamos a ver otros nutrientes, vemos que realmente sí se está dando bastante investigación al respecto. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, hablaremos un poco del concepto de cómo ha ido evolucionando la fibra o el concepto de fibra en nutrición, no solamente de aves ni animales, sino en general. Después diferenciaremos lo que es fibra dietaria insoluble e insoluble y cómo las funciones son realmente diferentes. Aspectos prácticos del uso de estas fibras en aves. Primero hablaremos de pollo de engorde, después de crianzas y posturas. Y después algunos comentarios finales. Entonces, como les decía, a manera de introducción, cuando hablamos de fibra, pues hay dos escenarios. O es el protagonista de la película, es el héroe, o por otro lado también hay quien pudiera catalogar a la fibra como el villano de la película. ¿Y por qué? Porque como es tan complejo este nutriente, normalmente lo que nos viene a la mente primero cuando hablamos de nutrición de aves es que es un diluyente o que a medida que nosotros tenemos en un ingrediente mayor cantidad de fibra bruta o en un alimento, ese alimento va a ser de menor energía. Y ahí tenemos una ecuación como ejemplo donde vemos cómo el coeficiente que tiene para fibra bruta es con signo negativo, igual que las cenizas, pero con un mayor afectación a la energía. Entonces, ¿por qué normalmente se atribuyen aspectos negativos al uso de fibra o dietas altas en fibra? Porque disminuye la digestibilidad de algunos otros nutrientes como la proteína y la grasa, el efecto que ya se comentó de dilución energética, pero también tenemos un efecto de llenado en los animales y puede reducir el consumo de alimento. Y hay un efecto muy característico que ha sido abordado con el tema de las enzimas exógenas, con su aplicación, que es el efecto jaula que tienen los componentes no amiláceos en una ración y que tienen un mayor efecto en viscosidad de la digesta y eso va a limitar el uso de los nutrientes que contienen los ingredientes. Y bueno, también un tema que ha recientemente tomado mucho auge es la contaminación con micotoxinas. Normalmente las fuentes que tenemos como fibrosas son subproductos de la industria que en alguno de sus procesos llevaron un proceso de hidratación o de manejo de agua y entonces eso hace que sean susceptibles al ataque de los hongos. Entonces ese es otro tema que preocupa. Y los aspectos positivos, pues se ha hablado mucho del efecto que tiene la fibra en la salud intestinal, en la estabilización de la flora intestinal y también cómo mejora la digestión, disminuye el estrés y una adecuada funcionalidad del intestino.
Cuando hablamos de que hay efectos encontrados, entonces llevamos a la siguiente parte, que tenemos seguro que estar hablando de componentes que son física y químicamente diferentes. En esta gráfica pongo cómo ha evolucionado el concepto de fibra en el tema de nutrición. Desde 1860, cuando se da el análisis químico proximal o la química de Wendy, se establece lo que es la fracción de fibra cruda, la parte que es no digestible, por decirlo de alguna forma, y hasta 1916, principios del siglo pasado, es cuando se establece ya como un método oficial de análisis a la fibra cruda o fibra bruta. Posteriormente se vio que en esa fracción pues se tenían clasificadas componentes que eran completamente distintos, y para 1963 se establece lo que es la técnica de uso de fibras detergentes o el análisis de Van Suss, y donde ya se va a caracterizar un poco mejor lo que serían las fracciones de esa fibra cruda. Y hasta 1977 es cuando ya se adopta como una técnica oficial de la OAC, la determinación de fibra detergente ácido, fibra detergente neutro y algunos otros componentes también de estas fracciones. Y para finales del siglo pasado, 1970, es cuando ya se empieza a utilizar el concepto de fibra dietaria. Ojo con esto se acuña principalmente en nutrición humana y tiene que ver con algunos aspectos, no solamente de nutrición y digestión y absorción de nutrientes, sino que también con temas de salud. Entonces, fibra total dietaria en humanos es la suma de fibra dietaria más fibra funcional. Fibra dietaria es la que sí se puede digerir parcialmente, y la funcional es la que es insoluble y tiene efectos más sobre funcionalidad del tracto digestivo. Ahí tenemos la definición ya más reciente de lo que sería fibra dietaria, y tiene que ver con partes que son completamente indigestibles, pero si se fijan, cuando vemos el Codex Alimentarius o vemos una revista de salud, nos podemos dar cuenta que ya están tocando temas de fisiología y de beneficios en lo que sería la salud de los individuos que consumen estos componentes. En Estados Unidos, por norma, cada uno de los alimentos debe tener qué porcentaje tiene de fibra dietaria total, cuánto es soluble y cuánto es insoluble, y utilizar la técnica de la OAC 2004 para ver cuáles son estas fracciones, que básicamente es disolver la fibra dietaria en agua y precipitarla en etanol. En México ha habido un intento, por ejemplo, aquí está una de norma oficial mexicana, donde se establece que se tiene que determinar en los alimentos la fibra dietaria y la fracción soluble e insoluble, y en teoría esto también debería ir garantizado en los alimentos para consumo humano. Ok, aquí tenemos un cuadro donde vemos la clasificación de los hidratos de carbono de origen animal según NRC y el FETNA, NRC de cerdos y FETNA de aves, donde podemos ver lo que les comentaba en cuadros anteriores, cómo cuando hablamos de fibra cruda, solamente estamos tocando una pequeña fracción. Ya cuando vemos los hidratos de carbón y cómo son clasificados, podemos ver que está la parte que es completamente digestible, que es el contenido celular, y la parte de las paredes celulares. Ojo con esto, cuando hablamos de polisacáridos no amiláceos, estamos considerando una fracción que es soluble y una fracción que es insoluble. Aquí tenemos cómo están los componentes ya en cuanto a Van Suss, fibra detergente neutro y fibra detergente ácido, y vemos cómo fibra bruta o cruda ya se queda muy limitado. Inclusive, hoy nos damos cuenta de que en fibra también están considerados, por ejemplo, el almidón resistente, que es parte de la fibra dietética soluble. Entonces, al final de cuentas, esto ya es más preciso, podemos ir viendo que entonces podemos tener una mejor comprensión de lo que es el concepto de la fibra a medida que distinguimos cada una de sus fracciones. No es lo mismo tener una pectina que una celulosa, y los efectos en cuanto a fisiología y nutrición de aves es diferente, como lo vamos a ver más adelante con algunos resultados o técnicos. Aquí está esquemáticamente
lo mismo. Entonces tendríamos, en este caso, cuando tenemos análisis químico proximal, pues sí tenemos caracterizado lo que sería la fibra cruda, que sería esta fracción, que lee muy bien y va a analizar todo lo que es lignina ácido detergente, fibra ácido detergente y parcialmente lo que sería fibra detergente neutro. Quedaría sin clasificar esta parte, que es fibra dietética soluble, y donde vimos lo de los almidones resistentes. Aquí tenemos varios de los ingredientes fibrosos que se utilizan en nutrición de aves y cómo es su proporción de fibra cruda o fibra dietaria soluble e insoluble. Entonces vemos cómo cada uno de los ingredientes tiene un poquito de cada una de las fracciones. Entonces, por eso a veces es difícil evaluar dosis y respuesta de uno de estos ingredientes fibrosos, porque va a tener características físicas y químicas diferentes de fibra y fracciones muy variables. Entonces hay ingredientes que tienen bastante de uno de los componentes, como el caso de la celulosa, que tiene bastante fibra detergente insoluble, pero hay otros que tienen cantidades variables de uno y otro. Entonces, lo que más se utiliza, por ejemplo, es cáscara de soya, que tiene una buena fracción de insolubles, pero sigue teniendo una parte soluble. No está aquí, por ejemplo, la pulpa de remolacha, que sería el caso extremo de la celulosa, donde tiene poca fibra insoluble y bastante soluble. Y aquí tenemos un comparativo de cuáles son los efectos fisiológicos de las fracciones de fibra, tanto soluble como insoluble. En el caso de la fibra soluble, normalmente se reduce la tasa de pasaje intestinal. Esto con algunos efectos en crecimientos de bacterias patógenas, con temas de llenado, de viscosidad, y por eso es que reduce la digestibilidad de la grasa, proteína y algunos almidones. También es el efecto de capturar nutrientes o el efecto jaula, sobre todo dado por el contenido de pectinas en estos ingredientes. Y también esta parte, si bien no vamos a pecar de decir que es todo malo, aún no conocemos mucha parte de esto. ¿Por qué? Porque esta fracción es fermentable y puede tener efectos prebióticos en el animal y también puede tener algunos efectos en el establecimiento de la flora microbiana. Lo interesante ahí es ver qué tipo de fibras son las que favorecen estos efectos y a qué niveles. A final de cuentas, lo que se fermenta puede ser utilizado como fuente de energía a través de ácidos grasos volátiles, aunque esto es en pequeñas cantidades. Lo que sí es importante de mencionar es que hay una relación a mayor contenido de fibra dietaria soluble en las dietas, vamos a tener una mayor excreción de agua en las heces, es decir, vamos a tener heces con más humedad a medida que se incrementa el nivel de fibra dietaria soluble. Entonces, si bien vamos a buscar efectos benéficos con este tipo de fracciones de fibra, vamos a establecer bien hasta qué punto no nos causa un problema que puede llevar a otros problemas intestinales, como sería el tema de exceso de amoníaco o inclusive enteritis necrótica y coccidia. Y por el otro lado tenemos la fibra dietética insoluble, que es una fibra más bien estructural, no va a ser fermentada, no va a tener ningún aporte directo de nutrientes, y es donde se ha comprobado más que tiene un efecto en el desarrollo de algunos órganos como el intestino y la molleja, regula el pasaje de la digesta, y esto es bien interesante, porque por un lado, la tasa de retención del alimento se aumenta en el tracto superior, pero una vez que llega al intestino, el desalojo es un poco más rápido, es decir, modula tanto la motilidad como los movimientos de regreso del intestino en la parte superior. Entonces, eso hace una mejor funcionalidad del tracto gastrointestinal. En general se dice que incrementa la tasa de pasaje, mejora la digestibilidad del almidón. En esta presentación vamos a ver cómo el efecto, hay evidencia más marcada, más que la digestibilidad del almidón, la digestibilidad en la proteína, de una forma indirecta, y lo vamos a revisar. Esta no es una fuente de energía para aves jóvenes. Las aves adultas pudieran tener cierta capacidad de sacarle energía, pero si es eso, es de una manera más indirecta. Y también hay evidencia de que tiene un efecto en las vellosidades intestinales y
lo contrario a lo que dijimos de la fibra dietética soluble, que a medida que nosotros utilizamos más fibra dietética insoluble en la dieta, vamos a tener heces con menos humedad en la cama. Entonces podríamos tener mejor calidad de cama en el pollo de engorda, lo que es interesante. Ok, vamos a empezar a revisar algunos de los efectos que hay para estas fibras, pero es importante mencionar que aparte de conocer la composición química, las fracciones de cuánto es soluble, cuánto es insoluble, también es importante conocer de las fibras que vamos a utilizar en nutrición de aves, conocer el tamaño de la partícula, el diámetro geométrico medio y cómo es la dispersión logarítmica de los tamaños y graficar esa dispersión. ¿Por qué? Porque mucha de la funcionalidad de la fibra también va a depender del tamaño que tengan sus partículas. También es importante conocer la retención de agua, si esa agua o esa retención de agua es permanente o si la retiene y después también puede liberarla. Eso es importante. Capacidad de hincharse, capacidad de retención de lípidos, componentes de efectos antinutricionales. Y nada más para comentar, en el caso de la capacidad de hincharse y retener agua o lípidos, eso ha sido estudiado más en humanos por el tema de productos que se utilizan para bajar de peso. Ok, entonces aquí tenemos algunas características de fuentes de fibra en función a lo que dijimos en el cuadro anterior. Tenemos cáscara de avena, pulpa de remolacha, cáscara de chícharo, celulosa. En México, en ciertas partes, se empieza a producir cáscara de alberjón y también puede ser utilizado como fuente de fibra. Pero hay que saber qué fracciones son las que contiene. Por un lado, es importante conocer cuánto extracto etéreo residual tienen cada una de estas fuentes. ¿Por qué? Porque hay algunos subproductos fibrosos que tienen bastante grasa cruda o extracto etéreo y eso puede modificarnos un poco la funcionalidad. Entonces, por ejemplo, el chícharo tiene bastante proteína todavía y un poco de grasa. Y ya las fracciones que ya hemos venido comentando, de fibra detergente ácido, fibra detergente neutro y lignina ácido detergente. Que por ejemplo aquí en el caso de la celulosa, este sería el que tiene más alto nivel de lignina ácido detergente y también tiene más o menos 65% de fibra cruda. La energía bruta que tienen, y ya si nosotros tratáramos de indagar por la energía metabolizable, pues los valores serían muy bajos. Y ya después lo que comentamos, el tamaño de la partícula, el diámetro geométrico medio y cuál es su dispersión, la capacidad de retención de agua, capacidad de hinchamiento, de retención de lípidos y las fracciones de fibra insoluble y soluble. Entonces, a medida que vayamos teniendo estos cuadros más amplios y con toda la caracterización, vamos a saber qué efectos esperar de cada una de las fibras que estamos utilizando. En la literatura hay bastantes resultados sobre el incremento de la digestibilidad, por ejemplo, del almidón o de la proteína o de la grasa misma, pero si nos damos cuenta, para tener un efecto en lo que sería mejora de digestibilidad con fuentes convencionales de fibra, necesitamos niveles muy altos, como 10%, 7%. Más o menos en la literatura se habla de que cuando son fibras bastante fuertes o bastante dignificadas, como sería la cáscara de avena, con 3% más o menos tenemos el efecto, pero si son de otros necesitamos entre 7 y 10% de inclusión, lo cual es bastante alto. Ok. Primero empecemos viendo el tema del efecto que tiene la inclusión de fibra dietaria insoluble, ya sea en forma granular o polvo, en el desarrollo de la molleja de pollos de 17 a 32 días de edad. Y vemos cómo tanto las dos formas de dar la fibra insoluble tienen un efecto en algunas de las variables productivas de los pollos, en consumo de alimento, también en lo que sería peso. Vemos como si hay un efecto de dilución porque hay una menor energía metabolizable ajustada por nitrógeno en las dietas que tienen la fibra, pero sin embargo vemos una mejora en la digestibilidad del almidón. Y esto mucho es dado de forma indirecta por el crecimiento de la molleja. Vean cómo prácticamente con fibra digestible
insoluble en forma granular, tenemos el doble del tamaño de la molleja en porcentaje del peso corporal de las aves. Y con la fibra dietaria insoluble en forma de polvo, también tenemos un efecto, aunque no es tan marcado como cuando lo tenemos de forma granular. Y otro de los temas que quiero hacer mucho énfasis es esto, el pH de la molleja. Vemos cómo con la fibra insoluble tenemos una disminución en el pH de la molleja, de 3.3 a 2.12 y 2.13. Esto nos da una mejor digestibilidad de proteína. Entonces, por esto es que se puede tener pesos corporales muy similares, aunque en análisis de energía metabolizable tengamos niveles más bajos. En el mismo experimento vemos cómo es el desarrollo de otras... perdón. Ok, aquí es una revisión bastante buena de este asunto, de cómo la estructura del alimento va a afectar lo que es el desarrollo de la molleja. Y en este caso hay dos conceptos que van a funcionar más o menos igual, que es tener partículas gruesas en el alimento. Es decir, este artículo dice o recomienda de 20 a 30% de las partículas mayores a 1 milímetro o a 1000 micrones. Y la otra opción es tener 3% de fibra tosca como cáscara de avena. Pero si ustedes ven esa revisión, verán que hay muchas otras fuentes de fibra que también pueden tener este mismo efecto. Ok. Ahora bien, este es un experimento dosis y respuesta donde tenemos niveles crecientes de fibra insoluble en la dieta. Básicamente es lignocelulosa. Quiero aclarar, la empresa que nos invita a dar este seminario es Rettenmeier, y ellos tienen el producto Arbocel. En algunos otros lugares se llama diferente, pero técnicamente se conoce como una lignocelulosa. Entonces, niveles de inclusión de 2,5 kilos, 5, 7 kilos y medio por tonelada de alimento tiene un efecto en la altura de las vellosidades intestinales, sobre todo a partir de que tenemos 5 kilos de inclusión a 21 días, a 42 días, y también cuando nosotros vemos la relación, aunque no hay un efecto directo o no hay diferencias significativas en profundidad de la cripta, cuando vemos la relación de vellosidades a cripta, sí tenemos un efecto significativo, y eso quiere decir que tenemos una mayor superficie de absorción de nutrientes. Entonces ese es un efecto también benéfico de utilizar fibra insoluble en el pollo de engorda. Y bueno, además de evaluar el desempeño productivo, se ha tratado de ver algunas otras explicaciones. Entonces, en este caso, se trató de ver cómo ese efecto que se veía a nivel de vellosidades, si tiene un efecto en desempeño productivo, y se nota un efecto en ganancia de peso a partir desde 2,5 kilos, ¿no? Entonces, por eso ustedes van a ver información técnica donde desde 3 kilos de recomendación del producto pudieran buscar algún efecto, y también un efecto en menor conversión alimenticia. Entonces, básicamente es un tema de mejor salud intestinal, mejor capacidad de absorción de nutrientes. Aquí es otro de los efectos que se ha medido, es el tema de rendimiento de la canal. Vemos una mejora, sobre todo a partir de 5 kilos de inclusión del producto, un mayor rendimiento de pechuga, más o menos 2 puntos porcentuales de mejora. Y el otro tema importante, si bien tenemos un efecto que no es tan claro en el tamaño del intestino, pero sí en disminución de grasa abdominal. Esto a lo mejor ya no tiene mucha importancia porque al final de cuentas el pollo cada vez es más magro, cada vez tiene menor concentración de grasa abdominal, pero sí habla de que hay un mejor aprovechamiento de los nutrientes para masa muscular, expensas a crecimiento de grasa, ¿no? Y no hubo diferencias en el tamaño de los hígados.
Otros experimentos, diferente tiempo, donde también se ve cómo utilizar 5 kilos de hemicel o de lignocelulosa tiene un efecto en lo que serían las vellosidades, el largo de las vellosidades intestinales, y en este caso, lo que hemos venido tratando de remarcar, un efecto benéfico en la digestibilidad de la proteína. Esto, dijimos, es soportado por un mayor crecimiento de la molleja y una disminución de pH en este mismo órgano. Aquí tenemos un estudio un poco más reciente donde se vio el efecto de la lignocelulosa en el desempeño de pollos de 3 días de edad a 38 días de edad, y vemos lo que es ganancia, el consumo de alimento, ganancia de peso y conversión alimenticia. Sobre todo, lo que quiero resaltar en esta gráfica es el tema de la ganancia de peso. Hay una respuesta cuadrática a la suplementación de la lignocelulosa, y vemos que el nivel óptimo biológico en este experimento se presenta con 7.3 kilos de inclusión de lignocelulosa. Entonces, eso es interesante. Hay que generar más de estos estudios para ver la rentabilidad de cuánto producto utilizar y cuál es la dosis óptima, y no solamente desde el punto de vista biológico, sino también hasta dónde es económicamente redituable. Pero más o menos ya empezamos a ver que los efectos los podemos tener al menos un pequeño efecto a 3 kilos, 5 kilos y en este caso 7 kilos de inclusión de lignocelulosa por tonelada de alimento. Algo que va a tener mayor relevancia y que va a ser objeto de muchos estudios, no solamente de fibra insoluble, sino también de fibra soluble, es cómo se modifican las poblaciones de bacterias en el intestino por efecto de la fibra. Aquí tenemos niveles crecientes también de inclusión de lignocelulosa, 2,5 kilos, 5 kilos y 1 kilo, 2,5 kilos, 5 kilos y 10 kilos de lignocelulosa por tonelada de alimento, y vemos como si hay una mejora en el crecimiento de lactobacilos en el ilio, no en el ciego, algunas bifidobacterias en los dos segmentos del intestino, tanto en el ilio como en el ciego, y vemos como algunas de las bacterias que son patógenas o potencialmente patógenas, como sería E. coli y Clostridium, hay una tendencia a disminuir a medida que nosotros incrementamos el nivel de fibra insoluble en la dieta. Y algo que también llama la atención como un efecto prebiótico, si bien dijimos que la fibra soluble es la que tiene un efecto probiótico, en este estudio se prueba que también el utilizar fibra dietética insoluble tiene un efecto en la producción de ácido láctico y también de ácidos grasos de cadena media. Vemos cómo a medida que nosotros incrementamos el nivel de fibra insoluble en la dieta, tenemos una mayor producción tanto en ilion como en ciego de los dos tipos de ácidos grasos de cadena media, que tienen un efecto benéfico en la salud del intestino, funcionando incluso con un efecto de control bacteriano, y el ácido láctico. Entonces, esto deberán generarse mucho más estudios al respecto. Ok. Ahora vamos a pasar, hasta aquí dejamos lo que son los pollos, y ahora vamos a empezar a hablar acerca del uso de estas fibras en lo que serían crianza de pollas, tanto para postura como de reproductoras, y después en producción de huevo comercial y huevo para incubar. Lo mismo que se ve en el caso de los pollos, también se puede ver en el caso de las pollitas cuando nosotros utilizamos alguna de las dos fuentes. Aquí tenemos, por ejemplo, un experimento donde se tiene 1.5% de inclusión de fibra insoluble y soluble, comparado con 1.5 de fibra solamente insoluble. Entonces vemos el peso corporal, como si se ve modificado, sobre todo con el tema de fibra insoluble. Después en el peso del hígado también tenemos un mayor incremento, pero lo más importante y lo que hemos venido hablando es el tema del desarrollo de la molleja. La fibra insoluble sí tiende a mejorar un poquito lo que es el crecimiento de la molleja, pero no va a tener el estímulo suficiente para el desarrollo. Eso solamente se va a conseguir con fibra insoluble en la dieta. Entonces, vemos como si tenemos más o menos
mollejas más grandes, en el caso de las pollitas, estas son Highline de color. Y también tenemos una mayor longitud del intestino y por lo tanto mayor peso del intestino cuando utilizamos fibra insoluble, lo cual no ocurre con la fibra soluble. Y no solamente es el efecto en los órganos, sino que también la actividad enzimática se ve modificada. Aquí vemos la pepsina, la actividad proteolítica, la tripsina, dipeptidasa y aminopeptidasa. Y noten cómo en el caso de la actividad de la tripsina se ve muy beneficiada, y esto puede ser debido a la disminución en el pH a nivel de la molleja, pero también la actividad proteolítica se ve incrementada en gran manera. Entonces, esos son los efectos más importantes que estamos buscando cuando nosotros utilizamos fibra dietética insoluble. Queremos una mayor producción enzimática y se va a dar sobre todo para el tema de la proteólisis. Ok. Aquí voy a hacer un comentario y esta diapositiva se las pongo porque las reglas del juego están cambiando para la producción de huevo, sobre todo producción de huevo para plato. ¿Por qué? Porque por un lado, el consumidor cada vez presiona más a los productores para que los sistemas de producción sean libres de jaula, lo cual nos hace tener menos control de la producción. Por otro lado, no quieren que se les pique a las pollitas, lo cual tiene implicaciones en cuanto a canibalismo y mortalidad por picaje. Tampoco quieren que se peleche a las aves, porque se hace privándolos del alimento. Y entonces eso ha hecho que se estén buscando sistemas de producción donde los ciclos van a ser más largos, es decir, se van a tener hasta 2 años en producción a las gallinas sin hacer una pelecha forzada. Esto tiene varias implicaciones. Esa es una revisión que hacen en el 2019 y se ven cuáles van a ser los retos futuros en la producción de huevo para plato. Por un lado, el síndrome hemorrágico de hígado graso, la osteoporosis, gota visceral o articular, huevos más translúcidos a partir de 75 semanas, y hablamos de sistemas donde se van a ir hasta 120 semanas. Y este tema también es importante desde el tema de salud pública. Se habla de una resiliencia del huevo de gallina adulta a mayor contaminación bacteriana. Hay evidencia de que hay un mayor número de macrófagos en el oviducto, las células inmunocompetentes tienden a disminuir con la edad y disminuye la inmunoglobulina Y en la yema del huevo y se incrementa la inmunoglobulina G. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que a final de cuentas, todo lo que abone a tener mejor salud, tanto digestiva como de órganos de las aves, va a contribuir. Entonces la pregunta es, ¿la fibra dietética insoluble puede ayudar en este aspecto? La evidencia científica que vamos a ver muestra que sí. Aquí tenemos un estudio en gallinas Highline blancas W36 de 24 a 40 semanas, prácticamente en el arranque de la postura, y vemos cómo es el efecto de la inclusión de lignocelulosa de 2, 4, 6, 8 y 10 kilos en consumo de alimento, donde tiende a disminuir de forma lineal el porcentaje de producción de huevo, que tiene más bien un efecto cuadrático, y es la gráfica que estamos viendo en la parte de la izquierda, la gráfica de color rojo. Esto muestra el efecto cuadrático que tiene la producción de huevo, la masa de huevo que no es diferente significativamente, el peso del huevo, y lo que sí quiero resaltar es la conversión alimenticia. Tenemos un efecto significativo cuadrático y es esta línea que vemos aquí. Esta sería la dosis respuesta en cuanto a conversión alimenticia a la suplementación de lignocelulosa. Ojo con esto, probablemente cuando nosotros empecemos a hablar de cuáles son los niveles óptimos de suplementación de lignocelulosa, por ejemplo, en gallinas, va a depender qué es lo que queremos maximizar. Producción de huevo, con 5 kilos tenemos más o menos la dosis respuesta mayor, y bueno, y esto va a cambiar en condiciones de granja a granja, pero si nosotros queremos ir a una mejor conversión alimenticia, probablemente necesitemos irnos a 7 kilos. Eso es lo que nos aporta este experimento. Ojo con esto,
estas dosificaciones de lignocelulosa no fueron formuladas, fueron agregadas on top, y es por eso que tal vez se ve este efecto en disminución de consumo de alimento por una dilución energética y capacidad de consumo. Esta gallina W36, recordemos que es una que tiene capacidad de consumo bajo. Tal vez en una gallina que tiene capacidad de consumo mayor, los resultados puedan ser diferentes. Y lo mismo que vimos en el caso del pollo, de la pollita, también se ve en el caso de las gallinas. El peso de la molleja, vemos que cuando nosotros tenemos dietas bajas en carbohidratos no amiláceos, es menor que cuando tenemos nosotros componentes fibrosos finos, pero sobre todo se va a incrementar el peso de la molleja cuando nosotros tenemos fibra de forma insoluble y de forma granular. Aquí tenemos cómo se da el tiempo de retención o el tiempo de consumo, perdón, a medida que nosotros incrementamos el contenido de polisacáridos no amiláceos insolubles en una dieta de gallinas, y vemos cómo inclusive podemos clasificar aquí las fuentes que se utilizan de forma convencional. Esto aplicaría para una pulpa de remolacha, cáscara de soya, paja de cereales, cáscara de avena molida, y aquí tendríamos el arbocel o la lignocelulosa. Entonces, y vean, por ejemplo, que es importante la forma física, porque aquí tenemos la cáscara de avena molida, y vean cómo tenemos un mayor tiempo de retención o mayor tiempo de consumo cuando tenemos cáscara de avena entera. Esto se ha estudiado más desde un punto de vista de saciedad, de bienestar, y de que las gallinas estén más confortables y por lo tanto tengan menos tiempo de ocio para estar haciendo el chupeteo o el picaje. Aquí tenemos otro estudio donde vemos igual el consumo de polisacáridos no amiláceos indigestibles y cómo se da el tema del tiempo medio de retención. Y ya les comentaba anteriormente, sobre todo en la retención del alimento en la parte superior del tracto gastrointestinal. Aquí tenemos un estudio ya en reproductoras pesadas donde tenemos dos tipos de fibras. Un 3% de fibra soluble a base de inulina, que es una fibra característica, por ejemplo, de la remolacha azucarera, y un 3% de celulosa, que sería lo que hemos venido hablando de la lignocelulosa o el arbocel. Vemos el efecto en producción de huevo. Las dos tipos de fibras tienden a mejorar un poquito la producción de huevo, no afecta el peso del huevo, sí reduce la ganancia de peso y hay un incremento en lo que es la fertilidad. Todos los que formulan para gallinas reproductoras saben la importancia que tiene la fibra en esos animales. Entonces, hay una mejor fertilidad a medida que nosotros utilizamos fibra, cualquiera de las dos, soluble e insoluble. Pero ya la diferenciación puede ser a nivel de las fracciones. Por ejemplo, en incubabilidad, tenemos una mayor incubabilidad cuando utilizamos celulosa. Acuérdense que este tipo de fibras nos va a dar heces más secas, con menos humedad. Entonces eso también va a tener un efecto en menor huevo sucio. El peso del hígado vemos cómo se ve disminuido, teniendo entonces un problema, una disminución en el problema de hígado graso, y es por eso que les decía, tal vez ahora llevado a gallinas de producción de huevo para plato, porque van a tenerse a más edad en las granjas, podemos utilizar fibra para tratar de disminuir la incidencia de hígado graso. Grasa abdominal, vemos cómo también tiende a disminuir, y esto en reproductoras, este estudio pues es de hace casi 10 años. Ahora casi no estamos viendo este problema de que se engrasen las gallinas con grasa abdominal, pero pues la fibra ayuda a este punto, ¿no? Ok. Y bueno, no hay diferencia en el peso de los pollitos ni tampoco en la conversión alimenticia de las gallinas. Este estudio fue hecho con niveles muy altos de fibra. Otro estudio más reciente, también en reproductoras, ahora son COP, de 24 a 38 semanas,
son gallinas jóvenes. El estudio pasado eran gallinas ya adultas en la última fase de producción. Y vemos cómo también aquí se probaron diferentes tipos de fibras. Por un lado tenemos lo que es la harinolina o la harina de semilla de algodón, la peptina a 5%, celulosa a 10% de inclusión y el salvado de trigo. Vemos un efecto benéfico tanto de celulosa como de salvado de trigo en producción de huevo, en mayor número de huevos totales. El peso de huevos se tiende a disminuir un poquito con el tema de salvado de trigo. El peso de la yema se ve modificado también en función de la inclusión de fibra comparado con el testigo. Y tenemos también la incidencia de huevos doble yema. Entonces, normalmente es un parámetro que se mide mucho en reproductoras pesadas y normalmente se controla con retiros de alimento, pero vemos cómo también el hecho de utilizar niveles mayores de fibra, vamos a tener una menor incidencia de huevos doble yema. Peso corporal, podemos controlar mejor el peso de las gallinas cuando nosotros utilizamos niveles altos de fibra. Y bueno, el coeficiente de variación del peso corporal también se ve un poco disminuido, sobre todo cuando nosotros utilizamos niveles altos de fibra. Ya cuando vemos a qué se deben esos efectos, en este mismo experimento, cuando nosotros volteamos a ver grasa abdominal, vemos el mismo efecto que habíamos visto en el estudio anterior. Vemos que con niveles, ya sea pectina, celulosa o salvado de trigo, nosotros tenemos una disminución en grasa abdominal en cuanto a gramos y también en cuanto a porcentaje. Pero algo que también quiero comentarles es que se ven modificados completamente el metabolismo de las aves. Vean cómo cuando nosotros incluimos mayor cantidad de fibra en la dieta, tenemos una disminución de lo que son los triglicéridos, con excepción de esta fibra, y ahorita vamos a hacer algunos comentarios. Lo mismo colesterol, se ve disminuido, excepto en esta harinolina. Entonces, aquí es donde les comentaba que hay que tener cuidado cuando las fibras que utilizamos para diluir la dieta no tengan mucho extracto etéreo residual, porque podemos tener algunos problemas metabólicos, como está sucediendo en este experimento con el uso de harinolina. Efecto en algunas otras de las hormonas, como por ejemplo T4, que vemos que se ve incrementada su actividad a medida que utilizamos mayor fibra. Ok, no se ve afectada la glucosa ni tampoco la relación de glucosa a ácidos grasos no esterificados. Este tema es muy importante con el tema de bienestar animal, que es otro de los temas que nos van a estar preocupando por la presión de los consumidores. Lo que tenemos aquí es las diferentes fuentes de fibra que se utilizaron, el testigo con 2.750 kilocalorías y las dietas que están diluidas, casi 200 kilocalorías con harinolina, pectina, celulosa y salvado. Y lo que tenemos aquí es la concentración en plasma de corticosterona, que es conocida normalmente como la hormona del estrés. Antes de que se alimentara, sí había una tendencia en estas gallinas que estaban comiendo harinolina a tener ya elevado el nivel de cortisona en plasma, pero los demás estaban siendo no diferentes. ¿Qué pasa 4 horas después de que las gallinas consumieron alimento? En el caso del testigo, no hay una disminución en corticosterona, y cuando comen alimento con fibra, sí vemos una disminución prácticamente con todas las fibras a las 4 horas. ¿Qué pasa a las 8 horas? En el testigo tenemos la bajada apenas de lo que sería el cortisol y sigue bajando hacia las 12 horas, pero vean con harinolina, a las 8 y 12 horas tenemos un incremento y vuelve a bajar, pero sigue estando muy elevado. Con la pectina tenemos una descendencia y se queda abajo. Lo mismo con la celulosa y también con el salvado de trigo. Entonces, utilizar mayor fibra en las dietas sin excedernos puede tener un mejor estado de confort en las aves. Ok, ese es un estudio es más reciente, en reproductoras pesadas de 33 semanas de edad, son ROS 308. Y este estudio, lo interesante que tiene
es que hace una evaluación tanto biológica como un estudio económico. Involucra 26,000 gallinas y 2,600 machos. Están divididos en tres grupos con tres réplicas, perdón, en dos grupos con tres réplicas. Y entonces ellos ven un efecto de suplementar 8 kilos de lignocelulosa, tener 3 huevos totales más, 3.8 huevos incubables más, disminuye en 0.5 los huevos rotos, el porcentaje de huevos rotos, 2.8 más de incubabilidad y 5.7 pollitos más por gallina alojada. Y una disminución de 3% en lo que es mortalidad. Entonces, con estos parámetros o técnicos, ellos establecen una relación beneficio-costo de 4:1. ¿Esto qué lección nos deja? Que nosotros tenemos que empezar a hacer evaluaciones y ver realmente el retorno a la inversión de utilizar este tipo de fibras. Ok, esto se los va a pasar un poco rápido. Es el score de pluma en lomo de gallinas propuesto por Aviagen. Y eso es básicamente para comentarles que uno de los efectos que hemos estado viendo más de utilizar lignocelulosa en la dieta de las reproductoras es un mejor emplume tanto en crianza como en lo que sería la gallina. Aquí tenemos porcentaje de pluma dañada. Acuérdense que el score 0 es que no está nada dañada y 5 es que está muy dañada. Y vemos cómo a medida que nosotros incrementamos el consumo de polisacáridos no amiláceos indigestibles en la gallina, tenemos una disminución en las plumas dañadas y también de chupeteo. El anterior era en pollitas y ese sería en gallinas, plumas dañadas. Vemos como la gallina, por ser gallina más adulta, si se acuerdan, en las pollitas no llegábamos a 1% o al score de 1 de plumas dañadas, aquí andamos hasta 2, cuando tenemos bajo consumo de polisacáridos no amiláceos, y tiende a disminuir a medida que nosotros incrementamos el consumo de polisacáridos no amiláceos. Brevemente, algunas de las experiencias que hemos tenido con sustituir el salvado de trigo con cáscara de soya y complementar con celulosa de pino. Y básicamente tenemos que las fracciones de los componentes cambian completamente, se incrementa bastante la lignocelulosa y lo más importante y lo que hemos estado hablando, la fibra dietética insoluble, gracias a lo que es la lignocelulosa. Los demás ingredientes también tienen su aporte de fibra insoluble. Aquí tenemos cómo va la producción, pero sinceramente es bien difícil en comparar una parvada con otra, los efectos que pudiera tener la inclusión del producto. Y normalmente no es fácil hacer pruebas biológicas en reproductoras pesadas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando utilizamos fibra insoluble en las crianzas de reproductoras? Básicamente, hablando de bienestar, menor estrés, disminución de chupeteo, que no haya canibalismo, mejor calidad de cama, mejor salud intestinal y mejor emplume. Y desde el punto de vista productivo, pesos acorde al estándar, una mejor uniformidad y desarrollo corporal y fisiológico más uniforme. Esto a lo mejor va a ser subjetivo, pero sí podemos hablar de una mejora en cuanto a esto al utilizar fibra. En el caso de las gallinas ya en producción, también menos estrés, disminución de chupeteo, que no haya canibalismo, mejor calidad de cama, menos huevo de piso, mejor emplume, menor huevo sucio y en cuanto a productividad, pesos acorde al estándar, mejor uniformidad, mortalidad, menor huevos de piso y bueno, lo que hemos venido hablando del tema de fertilidad. Es una satisfacción llegar a las granjas y ver parvadas de 50 semanas y con esta calidad de pluma y realmente es una frustración llegar a ver parvadas de la misma edad completamente pelonas, ¿no? Entonces, si bien no es todo o no todo va a ser la solución la fibra, pero sí ayuda en este aspecto. Perdón. Ok, aquí también vemos cómo en el caso de la fórmula de reproductoras se nos incrementa lo que es la inclusión de lignina ácido detergente y el tema de fibra dietaria insoluble al incluir la lignocelulosa. Y algunos de los resultados en producción una vez que se ha incluido la fibra.
Dicho sea de paso, pues muchas veces tenemos algunos detalles sanitarios en las granjas y eso pues afecta el resultado, ¿no? Esas son recomendaciones prácticas en la literatura. Si bien dijimos que no se habla mucho de requerimientos de fibra, estos son recomendaciones del FETNA en su última edición de 2018, donde recomiendan utilizar una fracción de fibra entera, 3% de cáscara de avena, y también dan mínimos de fibra cruda para cada una de las etapas de producción de pollo de engorda, en pavos, en la crianza de gallinas, inclusive hablan de un 7.5 de dilución de la dieta y un mínimo de 6.5, de un mínimo de 4 y un máximo de 6.5% de fibra. Y en gallinas también dan esta recomendación. A lo que revisamos, por ejemplo, en gallinas, tanto de producir huevo para plato y huevo para huevo fértil, tendríamos que asegurar por lo menos un consumo diario de polisacáridos no amiláceos insolubles de 14 gramos por ave por día. ¿Qué fuentes tenemos disponibles? Pues las que estén a buen precio y de buena calidad. Lo malo es que no hay mucho volumen, muchas de esas son estacionales. Es un poco inverosímil que hoy en día en México tengamos un salvado de trigo que cuesta más que comprar grano, la cáscara de soya, que también puede ser un ingrediente, y algunos productos como la celulosa de pino, que también es una opción. Inclusive hemos tenido en algunos casos empresas que se quedan sin salvado y sin cascarilla de soya, que utilizar solamente como fuente de fibra celulosa de pino, pero si se utiliza como única fuente, normalmente pues todavía es costoso, ¿no? Porque no son los 5 o 8 kilos que hemos venido hablando de inclusión, sino niveles mayores. A manera de recomendaciones prácticas de lo que hemos venido hablando. En pollo de engorda, si vamos a probar o utilizar lignocelulosa, debemos utilizar 5 kilos por tonelada de alimento. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de medir para ver el efecto? Buscar medir el desarrollo del tracto gastrointestinal. Si no tenemos todas las herramientas, al menos pesemos las mollejas y vamos a ver si hay un efecto. Y obviamente, pues también medir lo que sería el desempeño productivo, hacer un análisis económico para ver hasta dónde es conveniente y qué nivel de inclusión es el más adecuado, pero también podemos evaluar algunas otras características como humedad en la cama. Por ejemplo, hay empresas dedicadas a nutrición animal que tienen algunos dispositivos para poder medir cuál es el contenido de humedad en las excretas y eso puede ser algo para poder ver el efecto, ¿no? El nivel de amoníaco, ahora tenemos equipos para medir concentración de amoníaco en el ambiente de las casetas y también pudiera ser otro parámetro a medir. En las gallinas de postura se usa poco, casi no se ha utilizado. Tengo poca experiencia de utilizar el producto en gallina para producir plato, de huevo para plato, pero sí hay mucha expectativa por el nuevo escenario al que nos estamos enfrentando. Inclusive aquí quiero hacerles un comentario muy breve de una experiencia que tuvimos en pelechar aves de producción para huevo para plato y sinceramente se nos hizo un poco que iba a ser muy costoso hacerlo con lignocelulosa y lo hicimos con alfalfa. Utilizamos porcentajes de alimento desde un 30% hasta 0% de alimento y niveles crecientes de alfalfa desde 70% hasta 100%. Y la verdad, lo más sorprendente es la cantidad de consumo de alimento que se tiene, por ejemplo, con lo que es la dieta con 20% de alimento y 80% de alfalfa. Las gallinas solamente logran consumir entre 15 y 18 gramos por día. Entonces, en 10 días de suministrar estas dietas, parecía que nunca iban a pelechar las gallinas. Al día 11 y 12 empezaron a tirar completamente la pluma y se pierde el mismo 20% de peso corporal que tenemos esperado. Entonces, yo les decía, originalmente pensar en alimentar solamente fibra a las gallinas que vale, no sé, alrededor de $1, pudiera parecer caro, pero por la cantidad que van a consumir, hoy día yo creo que es una alternativa pelechar a las aves, dándoles una pequeña cantidad de alimento y casi el 90% de fibra en su ración y se van a pelechar y van a estar muy tranquilas porque están saciadas con lo que han comido.
En gallinas parece que la dosis óptima está entre 5 y 7 kilos de inclusión por tonelada. Hay que hacer las evaluaciones en cada uno de los sitios. Y reproductoras pesadas, que es donde más he tenido la experiencia, utilizamos de 5 a 10 kilos por tonelada en lo que sería la crianza, en función de lo que sea la composición de la dieta. Es decir, si tenemos disponible pasta de cártamo, pasta de girasol o harina de palmiste, salvado o lo que sería cáscara de soya, utilizamos parcialmente esas fuentes y complementamos con lo que sería lignocelulosa. En producción hay buenos resultados con 6 y 8 kilos y lo más importante y donde tratamos de ver el efecto es que las gallinas estén tranquilas y que haya un mejor emplume. Entonces, finalmente, pues las aves no tienen un requerimiento mínimo de fibra cruda por sí solas, sin embargo, hay evidencia de que debemos dar un mínimo de fibra, y esto me recuerda mucho lo que sucede con los rumiantes. Aun cuando tengamos sistemas de producción intensivos, necesitamos un poquito de fibra funcional para que pueda funcionar el rumen. En el caso de las aves, es el mismo concepto. Necesitamos al menos una pequeña cantidad de fibra, si es insoluble mejor, para que haya un buen desarrollo de la molleja y de la funcionalidad del tracto. Esto va muy de la mano con también tamaño de partícula, y el efecto va a ser más evidente en aves jóvenes. La fibra dietética es un nutriente muy complejo, debe ser caracterizado, y entre mejor conozcamos cómo son nuestras fracciones, mejor vamos a poder hacer un uso de lo que serían los recursos fibrosos para alimentación de las aves, y con un enfoque ahora en bienestar animal, salud y productividad de las aves. Y al final de cuentas, lo que va a ser una tarea para todos nosotros es ir caracterizando cada una de las fracciones y cuál es la función de cada una de las fracciones de la dieta. No es lo mismo fibra soluble o fibra insoluble. Cada una tiene sus campos de oportunidad y sus niveles óptimos de utilización. Lo que tenemos que hacer es hacer la tarea. Bueno, quiero agradecerles con esto su atención. Si hay algunas preguntas, hasta donde nos alcance el tiempo, las veremos ahora, y si no, pues las enviaremos ahí por correo. Gracias. Doctor Víctor, muchísimas gracias por su valiosa participación. La verdad que ha sido una presentación muy buena, muy valiosa, y bueno, muy valioso para todos nosotros y en especial para todos los nutriólogos que, al igual que usted, formulan las dietas para pollo de engorda, para gallinas, para reproductoras pesadas. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar con la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, cedo la palabra a mi compañera Aurora Fernández. Adelante, Aurora. Gracias. Gracias, médico Carlos. Hola, buenos días todavía. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Aquí tenemos una, doctor, que dice, ¿la fibra soluble y fibra insoluble son equivalentes a hablar de la fibra ácido detergente y fibra neutro detergente? No, es completamente diferente el concepto. Desde el punto de vista analítico, es lo que les comentaba al principio. La caracterización de la fibra detergente ácida y fibra detergente neutro es solamente para ver cuánto es celulosa, cuánto es semicelulosa, pero a final de cuentas, si queremos ya ver los efectos fisiológicos, tenemos que recurrir a análisis más nuevos, que es diferenciar completamente lo que es fibra insoluble y fibra soluble. Sí, es una buena aproximación, fibra detergente ácido y fibra detergente neutro, pero no nos resuelve completamente el asunto de la funcionalidad de la fibra. Ok, gracias. Vamos con otra pregunta. Comentan, en caso de pollo engorde, si quisiera incluir fibra insoluble, ¿qué es lo que debería sustituir dentro de una formulación? ¿Debería sustituirlo por algún porcentaje de maíz? Pues generalmente en los pollos de engorde no se utilizan tantas fuentes de fibra. Sí, correcto. Y muy buena pregunta, porque si nosotros quisiéramos ver los efectos, por ejemplo, en desarrollo de la molleja, y es el cuadro que les ponía de la revisión de 2011, donde necesitaría, si quisiéramos meter una fuente de fibra convencional,
a la ración tendríamos que incluir 70 kilos, 80 kilos, lo cual, si queremos hacer una dieta con la misma energía, nos va a costar por el tema de la dilución. Entonces, lo mejor sería buscar una fibra completamente concentrada para utilizar unos poquitos kilos. Si nosotros ponemos 5 kilos de lignocelulosa en una tonelada de alimento y quitamos 5 kilos de maíz, te aseguro que no va a haber ningún cambio adverso en la dieta, y sí podemos tener algunos efectos. Entonces, si fuera con fibras toscas, pudiera ser todavía factible. Por ejemplo, con paja de cereales podemos tener el efecto con 30 kilos o con 40 kilos o con cáscara de avena, y todavía probablemente con esos 30 o 40 kilos, sustituyendo kilo a kilo el grano, probablemente tengas el mismo desempeño productivo. Pero si son más de 40 kilos, sí ya va a ser una dieta con diferente energía, y si ajustas, te va a salir más caro por la cantidad de aceite que tienes que poner. Ok. Bueno, vamos con otra. Aquí comenta un colega de Colombia. En Colombia se está utilizando mucho palmiste, cáscara de cuesco de palma de aceite, fibra insoluble. ¿Tienen recomendaciones o experiencia de su uso? Sí, en el caso de la pasta de palmiste, normalmente cuando hablamos de un ingrediente, normalmente lo decimos solamente por su nombre, pero lo interesante cuando hablamos de una pasta es decir, cuánto tiene de proteína, cuánto tiene de fibra y cuánto tiene de extracto etéreo. Porque en México, por ejemplo, el palmiste lo encuentras con 10% de grasa, o lo encuentras con 20% de grasa. Entonces, los efectos pueden ser diferentes. Es un buen ingrediente porque tiene bastante fibra insoluble, nada más hay que tener cuidado con cuánta grasa residual tiene. ¿Y qué niveles en pollo de engorda? Recomendaría alrededor de 4 o 5% de la dieta. Y pues lo correcto sería formularlo, ¿no? Ok. Vamos con otra. Debido a la respuesta cuadrática de la fibra insoluble, ¿cuál es la adición máxima del producto? Ok, correcto. Muy buena pregunta. De hecho, en casi toda la revisión de lignocelulosa, hay algunos estudios, los más antiguos, donde ustedes van a encontrar niveles de inclusión de 3%, que son 30 kilos por tonelada, y hay un efecto fisiológico, pero productivamente hablando, eso no es lo mejor. Ya cuando hablamos de pruebas o técnicas, tanto en pollo como gallinas y reproductoras pesadas, yo creo que no debemos exceder el 1% de inclusión de lignocelulosa, que son máximo 10 kilos por tonelada. Ok, vamos. ¿Cuál es el efecto de fibra soluble e insoluble en la producción de calor metabólico durante el proceso de digestión? Especialmente importante en climas muy calurosos. Ok. Yo creo que esta es la pregunta más difícil de la tarde. Y en climas calurosos, a veces hablamos de que la fibra te puede ayudar un poquito a estimular consumo, y básicamente tiene que ver con la capacidad de retención de agua y qué tan disponible puede estar esa agua después otra vez para el ave. Entonces, el calor metabólico, si nosotros utilizamos una cantidad fuerte de fibra soluble, fermentable, el calor metabólico va a ser mayor, igual que como si estuviéramos ingiriendo proteína. Cuando nosotros utilizamos fibra insoluble, el efecto que podemos tener contra el estrés calórico es más bien capacidad de retener agua. Entonces, el ave se va a mantener más hidratada, pero tampoco podemos excedernos a niveles muy altos, ¿no? Y sobre todo, si nosotros utilizamos fibras toscas en climas calurosos, vamos a tener un efecto de llenado. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No hay una única respuesta, es estudiar cómo es o qué tipo de fibra es la que está involucrada para esperar los efectos, ¿no? Entonces, en climas calurosos sí utilizar un poco de fibra sin excederse. Te puede incluso ayudar a un mayor consumo de alimento. Ok, gracias. Vamos. Creo que si no conocemos las fracciones de fibra de las materias primas, puede ser contraproducente. Es decir, la respuesta cuadrática se puede presentar
¿sugieres mandar a evaluar las materias primas y formular en consecuencia de el arbocel? La ventaja que tiene el arbocel, es que solamente es lignocelulosa. Entonces, no tiene grasa, tiene trazas de proteína. Entonces es un poco más fácil de formular y por eso tiene ese efecto con niveles menores. Pero si ya tenemos algún ingrediente fibroso en la dieta, sí hay que ver qué fracciones son las que tenemos, cuánto tenemos de polisacáridos no amiláceos insolubles, porque todo eso juega en la ecuación. Entonces, tal vez cuando nosotros tenemos, no es lo mismo tener una dieta muy simple con maíz y pasta de soya, que tener una dieta donde ya incluimos canola o incluimos pulido de arroz o salvado de trigo. Ya tenemos unas fracciones que tenemos que cuantificar y entonces tal vez la cantidad que necesitemos de una fibra insoluble como arbocel sean menores, o quizás no haya espacio para siquiera ver un efecto del producto. Y ojo con esto, también yo les decía que hay que ver la interacción con tamaño de partícula, porque lo que buscamos en la funcionalidad de la molleja también se consigue con tamaño de partícula. Entonces, si tenemos las dos, tal vez con 3 kilos de fibra y un adecuado tamaño de partícula, ya puedas tener un mejor efecto que teniendo solamente 5 kilos de lignocelulosa y un mal tamaño de partícula en la molienda. Vamos con otra. Aquí comentan, ¿cuál sería el tamaño de fibra recomendado para aves de postura en sus diferentes etapas? Yo creo que se referir a la partícula. Sí. Mira, la experiencia que tengo es la cáscara de avena entera. Nosotros la vemos de 2 a 3 milímetros y lo que vimos en estudios con pollos de engorda es que el pollo hasta 4 o 5 días come muy poquito, no la alcanza a comer. Entonces, para un pollo de ese tamaño, sería molerla a un milímetro, de 1 a 2 milímetros. El problema es que cuando mueles una fibra, normalmente tienes bastantes partículas finas y lo otro es que tienes también una formación como de estropajo. Entonces, eso limita mucho su manejo en lo que sería una planta de alimentos. Y lo otro, las pastas, todas las pastas, y salvo la cáscara de soya, que a veces sí la venden molida, casi todas te las venden tal cual. Y las plantas de alimento difícilmente te van a hacer un proceso de molienda de las fibras para adecuar el tamaño de la partícula. Entonces, al final del día, acabamos utilizando el tamaño de la partícula que tenga el producto, pero si quisiéramos un producto o una recomendación sería de 2 a 3 milímetros de tamaño de la partícula. Cantidades o fibras más largas no las van a comer los pollos ni las gallinas tampoco. Okay. A menos que estén en pastoreo. Muy bien, aquí está otra. ¿A qué se debería que los pavos tienen mayor tolerancia de fibra? Y en los que es forrajes como la alfalfa, ¿qué porcentaje de fibra tiene? ¿Y qué cantidad le podemos dar a los pollos, gallinas, pavos? Ok, buena pregunta. Pues la alfalfa tiene la cantidad de proteína cruda en función de qué fracción estemos hablando. Si tenemos más proporción de hojas y menos tallo, pues tal vez vamos a tener 24% de fibra, pero puede subir hasta 28 si tenemos más tallo. Entonces, la alfalfa es un ingrediente adecuado para alimentar a las aves, pero en estudios que hemos hecho, la capacidad de consumo de alfalfa o inclusive de alguna pradera que estén consumiendo las aves, no van a lograr comer un consumo de materia seca. Si es forraje seco, como sería alfalfa deshidratada, no van a comer más de 20 gramos. Y en pastoreo apenas consiguen comer 15 gramos de materia seca. Para producir un huevo necesitamos por lo menos 100 gramos de materia seca. Entonces, forzosamente hay que suplementar. Regresando otra vez a tu pregunta, ¿hasta qué niveles? 60, 70 kilos de alfalfa en la dieta te van a ayudar para gallinas, y efectivamente los pavos tienen una mayor capacidad de consumo, sobre todo cuando son adultos, y una capacidad de fermentación un poco mayor y de aprovechar ácidos grasos volátiles que podríamos utilizar un 8% de alfalfa, ¿no?
Ok, aquí va otra. Si se utilizan sustratos gluconeogénicos como Lipofit, que me da 7,700 kilocalorías, ¿qué tipo de fibra puedo dar y la cantidad máxima de fibra? No dice qué Ok. animal. Bueno, ahí no creo que hubiera una relación directa entre dar productos gluconeogénicos o no darlos. Y yo creo que las cantidades de fibra serían muy similares, ¿no? Muy similares a lo que hemos estado platicando durante toda la charla. Ujú. Muy bien, aquí va ya nuestra última pregunta, ya las demás las vamos a responder vía chat, vía correo, perdón. ¿Es recomendable incrementar los niveles de fibra en la crianza de ponedoras y cuáles serían los beneficios? Ok. Sí es recomendable utilizar niveles mayores. Se habla de una mejor uniformidad de pesos. Nada más ahí hay que cuidar hasta dónde no se nos limite el crecimiento. Mientras llevemos a las aves en su estándar de peso, eso va a determinar hasta el nivel máximo de utilización. ¿Y cuáles son los beneficios? Hay estudios donde se habla de un mayor crecimiento del tracto gastrointestinal a mayores niveles de fibra. Inclusive, eso puede tener, en el caso de gallinas reproductoras, una repercusión en un mayor contenido de albumen y un efecto en la progenie. Entonces, hay bastantes estudios donde se prueban dietas convencionales con 2,700 o hasta 2,900 kilocalorías en comparación con dietas de 2,400 o 2,500 y tiene un efecto en desarrollo del tracto reproductor bastante significativo. Aquí lo importante nada más es, si nosotros utilizamos dietas tan bajas en energía por dilución de fibra, tenemos que asegurar el consumo de kilocalorías por gallina por día. Entonces eso quiere decir que vamos a tener dietas menos energéticas, pero con consumos mayores. Si la capacidad de consumo no nos da para que se logre el requerimiento de energía, entonces tendríamos que pensar en utilizar niveles menores. Ahí les ponía en la literatura, se habla hasta fórmulas con 6,5% de fibra cruda. Lo correcto es ya ir viendo poco a poco, hablando más de, por ejemplo, polisacáridos no amiláceos insolubles en gramos por gallina por día, ¿no? O por pollita por día. Ok. Bueno, pues doctor, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos por su tiempo y la atención que nos prestaron en este webinar. Les mandamos un fuerte abrazo a todos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Excelente charla. Aprendimos todos mucho. En verdad, muy agradecidos. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que participaron y un fuerte abrazo y excelente día. Y cuídense, todavía entra la pandemia por ahí. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Bye.